Muy buenas noches, esto es Diálogo Abierto en Grupo Fórmula. Yo soy Guillermo Vázquez Handal y aquí estaré acompañándoles todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Usted, por supuesto, nos puede ver en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 157 de Megacable y 354 en Dish, en Estados Unidos y Canadá. Por supuesto, en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. Hoy es el primer capítulo, el inicio de Diálogo Abierto, y en lo personal para mí es la vuelta a casa donde todo empezó. Por eso no podría empezar sin agradecerle a los señores Azcárraga por esta extraordinaria oportunidad. Arturo González, el director de este grupo, por su confianza. A Miguel Ángel Vitar, mi productor, que es el que hace que todo suceda detrás de cámaras. Y particularmente a Eduardo Ruiz Gili, que ha sido un amigo, un maestro, pero sobre todo, el impulsor de que esto sea una realidad. A Marta, a Martita, a Memo, ustedes son el motor que hace que todo esto suceda. Bien, para que no parezca informe de gobernador, Diálogo Abierto es un programa que pretende fundamentalmente, con entrevistados y colaboradores, analistas, expertos, poderle dar una visión amplia de todo lo que sucede, de lo que impacta, de los acontecimientos fundamentales de nuestra sociedad, en términos económicos, políticos y, por supuesto, las cosas que también le interesan a nuestra sociedad, con una visión amplia, plural, respetuosa, donde exista el contraste y que al final de cuentas usted quien tiene la última palabra, tenga más elementos para normar su criterio y tomar sus decisiones. En este primer programa me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros colaboradores, al licenciado José Centeno, socio y director de Más Data, una de las empresas encuestadoras más importantes de este país. José, buenas noches. Gracias, Guillermo, buenas noches. Al ingeniero Carlos Sandoval, que es un empresario, pero sobre todo es diría yo, el especialista mexicano más importante a nivel internacional en el tema de los recursos humanos. Carlos, buenas noches. Guillermo, a todos, muchas gracias. Al doctor Felipe Gaitán, a quien aprovecho además felicitar hoy por su cumpleaños. Felicidades, Felipe, que es investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, gracias, Guillermo. Bueno, estamos de estreno en Diálogo Abierto, pero evidentemente hay que entrar a la realidad y a los problemas que acontecen en nuestro país. Y estoy seguro, como lo estará usted, que respecto de la explosión del ducto en Tlahuelilpan y Hidalgo ya se ha hablado mucho respecto de la narrativa de lo que aconteció. Se podría decir que el tema todavía deja muchas dudas, pero también creo que sería irresponsable en este momento buscar culpables cuando todavía las investigaciones están en curso. Creo que en todo caso hoy de lo que sí podemos hablar ha sido de las reacciones del gobierno en el antes y el después. Partiría para normar un primer criterio que lo que todavía no nos va dejando claro es entre el momento en que se hace el picotazo, se rompe el ducto, se le avisa a Pemex, llegan los primeros 25 soldados, se cierra, hay esta relación entre los soldados y la sociedad que ya platicaremos. Creo que hay muchas deficiencias, creo que hay muchas dudas, pero también hay un después. Cuando sucede la tragedia, la veloz intervención, tanto del gobierno federal como del estatal, yo además pondero la estrecha colaboración que se dio, ahí sí desapareció el tema de los partidos. Me queda claro que además el gobernador de Hidalgo tiene una enorme experiencia en estos temas de seguridad y de protección civil y, por supuesto, la presencia personal del presidente de la República. Empiezo contigo, Felipe, y no porque sea tu cumpleaños. Muchas gracias, Guillermo. Y bueno, felicitarte por este nuevo espacio. Gracias. En esta casa, en esta gran e importante casa de comunicación a nivel nacional e internacional. Y bueno, con lo que tú decías con el tema del huachicoleo, este tema de crimen organizado, este tema de corrupción que está ahí, tenemos un tema que ha venido ocupando desde diciembre hasta la fecha, el tema del huachicoleo en la agenda del gobierno federal, pero también la agenda de la sociedad. Y hay un episodio, el episodio de Hidalgo, que ha marcado todo el tema, el antes y el después. Lo ha marcado en términos de que, a final de cuentas, deja ver el tema del nivel de corrupción que hay, deja ver también el tema de las comunidades, de la población que aprovecha este recurso cuando lo tiene a la mano, el tema del ejército y su papel como seguridad nacional y seguridad pública. Híjole, ahí es donde yo tengo conflicto.
sí seguridad nacional entendida desde sus facultades, pero seguridad pública, el ejército no está preparado para ello. El caso de Hidalgo acabó generando un desfase, porque el ejército entró para controlar y atacar a los grupos de huachicoleros, no a la población. Por tanto, se encuentra con una población que está ahí, no sabe cómo actuar en ese momento, es prudente en muchos sentidos, pero en el caso del ejército lo coloca de nuevo en la palestra, en el escenario nacional. Tenemos el caso de esta colaboración que tú decías entre un gobernador de oposición respecto al gobierno federal, donde se borran estas líneas y donde de alguna manera lo que tenemos también es, y en las redes sociales se da una polarización entre los que acusaban a los pobladores como huachicoleros, otros que los defendían, etcétera. Digamos, este episodio muestra un tema que no se va a resolver en el corto plazo, sino que es un paraguas que nos va a estar ocupando. Y que lamentablemente este acontecimiento podría volverse a repetir, y entonces la gran pregunta es ¿qué haría el ejército en una nueva ocasión? Yo sé que Carlos Sandoval tiene una opinión muy particular al respecto. Lo que yo sí creo es que el ejército, haga lo que haga, necesariamente queda mal. Si hace, porque lo hizo, y si no hizo, porque no lo hizo. Y yo creo que ahí sí tendríamos que tener un absoluto respeto por la institución más prestigiada de este país, entender que también como seres humanos están sometidos a una presión en un momento en que además 25 soldados eran amenazados por una turba de 800, que además hay que decirlo porque mucha gente no ha tomado en cuenta esto. El combustible, la gasolina, acérquese usted a una toma de gasolina y quédese un rato, genera. Entonces, esas 800 personas ya estaban influenciadas por la gasolina, y bueno, eso también pudo haber provocado otro tipo de tragedia. Pero tú tienes una opinión particular al respecto. Memo, fíjate que ya mi opinión viene con un poquito más de análisis y sobre todo algo que creo que vale la pena reflexionar. Cuando en las conferencias de prensa, y primero reconocerle al señor presidente de la República el que haya ido, creo que eso es lo más valiente, muy valioso. Pero pasando al siguiente tema y al tema del ejército, yo creo que el análisis es que en las conferencias de prensa, o en una conferencia de prensa, cuando sale todo el tema del huichicoleo, huichicol, se menciona que la estrategia de poner las patrullas a lo largo de los ductos, pues ya era una solución. La verdad, no sé si recuerden, pero pues yo la verdad, en mi casa cuando vi ese mensaje dije, oye, pues la verdad, qué buena estrategia, oye, pues ya es lógico, hay un picoteo, pues llega el ejército y se controla. Pero la realidad es que no fue así, al contrario. Es que esa primera partida de 25 soldados llegó relativamente rápido. Una patrulla. Relativamente rápido. Sí. Digamos que ese fuera el protocolo. Así es. Lo que yo creo que nadie se podía imaginar es que iban a llegar 800 personas, a lo mejor no huachicoleros profesionales, habitantes de la comunidad, que además influenciadas por el efecto de la gasolina. No, y la emoción de la gasolina. Creo gratis, que ¿no? esto saca totalmente de control el asunto, provoca una tragedia, como lo he dicho anteriormente. Creo que el manejo oficial después de la tragedia ha sido impecable, pero hay una tragedia. Esa parte. Fíjate que ahí, en esa parte en la que yo analizo, es que ya estos casos habían pasado del enfrentamiento de miembros del Ejército y de la Policía Federal Preventiva con miembros que estaban ahí haciendo el robo del combustible. Pero me refería cuando te hacía la pregunta al principio, porque tú eras partidario, por lo menos eso me has comentado, de que el Ejército sí debe de actuar disuasivamente con el control y la fuerza del Estado. Con una estrategia, porque si tenemos un ejército de tulipanes, pues está muy bonito para todos, pero yo creo que el Ejército es una fuerza que tiene su respeto y que la gente debe de llegar, lleve el Ejército y debe de respetar. Ahora, no pasó. También porque está mala estrategia de que mandas una patrulla de 25 gentes donde hay 800, pero llega con un medio batallón, ahí 200 es donde me quedo personas. Con las preguntas, ¿por qué no llegaron más elementos, Pepe? A ver, porque no sabes en qué lugar se necesitan 800 efectivos del Ejército, porque va a haber una fuga de combustible. Claro. Lo que sí es importante mencionar es que hace falta un protocolo para que pueda intervenir, ¿no? Y que además todos los ciudadanos conozcamos hasta dónde puede hacer uso de la fuerza del Ejército en este tipo de situaciones. Esa es la pregunta que le hago a cada uno de ustedes. Partidarios o no de que en una circunstancia similar, que esperamos no se repita, una turba inconscientemente no sabiendo del peligro que pueden provocarse a sí mismos ante una fuga, el Ejército debe actuar con el uso de la fuerza o no. La primera, yo tengo una opinión. ¿Debería ser el Ejército en realidad el que tiene que controlar esa turba, o tiene que ser una modalidad policíaca? Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, pero lo que hay hoy es el Ejército. Y tiene que haber un protocolo. Al final de cuentas, cuando pensamos en el Ejército y en el esquema del Ejército, el Ejército está para matar y combatir.
Y Si no usa tiene armas. preparación disuasiva. Usa armas, no disuade. Si traen sus armas aquí. No ¿para trae qué sirve? chaleco, no trae tolete, Sí. no trae nada de eso. Sí. ¿Contra qué se defiende? La única posibilidad es el arma. Y lo que creo es que faltan estos protocolos de intervención, pero equipamiento también al ejército, no solamente equipamiento material, sino equipamiento también en cursos, en esa formación de contención. Porque el problema es que estos grupos de control de seguridad pública, como los granaderos, que fue en la Ciudad de México, que se desapareció Ya el se grupo, desapareció. porque está estigmatizado. Y entonces cualquier contención, tú lo decías, Carlos, en términos de cualquier contención se ve como represión. Una cosa es contener y otra cosa es reprimir. Contener es generar un círculo de seguridad y empujar, no reprimir necesariamente. Eso no se ha entendido en este país. José. Pero hay un aspecto previo, que es el rompimiento del respeto a cualquier figura de autoridad que hay hoy en este país. Que antes no Te se le hacía al preguntaría si la hay. ejército. Sí, Oye, yo sí, creo que es A decir, ver, seamos realistas. Hay un video, o sea, podemos decir que sí porque estamos convencidos y lo creemos y respetamos al ejército. Pero hay un video donde habitantes de ese municipio están retando a los soldados a que se bajen. No voy a repetir Sí, las palabras algunas textuales, altisonantes. agarrarse a. Sí, claro. Ahí no hay respeto. Claro. es lo que digo. ¿Pero cuántos pobladores son? ¿2 o 3? pero No, eso- los que sean. yo Lo que creo quiero decir es que no hay respeto, respeto. de la población hacia la autoridad. El otro día pasan un video donde no dejaban hablar al gobernador de Guerrero, estando presente el presidente de la República, y tuvo que tomar el micrófono y decir, oigan, dejen hablar al gobernador. Es decir, hoy la sociedad le ha perdido el respeto a las autoridades al grado de perder el respeto a un oficial del ejército armado. Para ponerse en riesgo. Y retarlo para pelearse. Y luego doblegan a los militares, se acercan y pasa lo que pasó, la tragedia, ¿no? Ahora, en el peor escenario, que eso es lo que comentábamos anteriormente, Carlos, y sé que tú tienes una opinión al respecto, imagínate que además de la tragedia, hubiera habido un enfrentamiento No, con los soldados. una Bueno, locura. tenemos que ir a un corte, no tardamos nada, regresamos a Diálogo Abierto aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación para concluir con este tema y además, le platico, le adelanto, vamos a hablar de lo que está pasando en Puebla. Volvemos.